Una semana más estamos en Granada, entre libros, en 7TV, muy felices además de estar aquí en la caseta de la ciencia de la Feria del Libro de Granada, en esta ocasión acompañados por el escritor Alfonso Salazar. Hola, Alfonso. Muy buenas. Tenía yo muchas ganas de traerte, pero es verdad que en los últimos 2 años no has publicado nada. No he publicado nada. Y bueno, ahora tampoco es una novedad, es una reedición, publico. Pero bueno, vendremos con novedad el año que viene. Republico. Con novedad el año que viene, prometido. Sí, prometido. Eso ya lo hemos hablado y tiene que cumplirse. Pero bueno, tenemos la suerte de contar con libros que era muy difícil acceder a ellos porque tu famosa saga del detective El Zaidín, que empezó hace más de una década, ahora nos cuenta, y tenemos aquí una reedición de Un gorrión sentimental, el que era el primer título, que ha habido un cambio de título, ahora nos cuentas también, y de Si me pudieras querer, las dos por Ediciones PG. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de reeditarla y demás. Pues bueno, desde 2003 que se publica la primera novela hasta 2014, que se publica la última, fueron 4. Bueno, tú sabes, los libros van pasando el tiempo, se van descatalogando, se van quedando fuera de circuito, entran en librerías de segunda mano y entonces, pues bueno, Ediciones PG me propuso la posibilidad de reeditar y claro, yo les propuse sí, pero reeditemos todo. Vamos a intentar reeditar las 4 como, digamos, un concepto casi más de estuche, armonizadas, con un mismo diseño, ¿no? Como un grupo, como una tetralogía, aunque la palabra suene así muy... El diseño es precioso, ¿eh? A mí me parece muy llamativo. Y bueno, ahora estamos en esta primera parte, que es la reedición de los 2 primeros títulos. De los 2 primeros títulos que además siguen ya la línea cronológica del detective del Zaidín, que va desde el año 1986 al año 1996. Cubre esos 10 años en 4 novelas. Un gorrión sentimental se llamaba en un primer momento El detective del Sí, Zaidín. en algunos casos, bueno, estas cosas entre escritores y editores, ¿no? Que a veces los escritores quieren unos títulos, los editores otros. Y bueno, a la hora de plantearme que era una reedición que podía permitirme el revisar, armonizar, adecuar, pues bueno, también me he permitido el volver en algún caso al título original, ¿no? Al título con el que pudo salir la novela. Yo sé que puede ser una complicación para libreros pero bueno, mira... Pero bueno, aparece Detective del Zaidín 1. Sí, claro. y que la verdad que no quería dejar pasar la oportunidad de... Que tú querías llamar el libro así, que no se llamó en su momento y ahora... Eso es, ahí estamos. Además, como eso yo lo vivo muy internamente, ¿no? Porque yo me llamo Alfonso Salazar, pero en el carnet pone otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esas novelas también le pasa un poquito eso, ¿no? El que tienen 2 títulos. Bueno, una pregunta, ¿por qué ese? Nunca te lo he preguntado, ¿por qué ese cambio de nombre? No es un cambio, es que yo descubrí que no me llamaba Alfonso, que me llamaba Ildefonso cuando fui a sacarme el carnet de identidad. Porque a mí siempre me llamaban Alfonso, porque se pensaba que era el mismo nombre, ¿no? Es decir, como que Alfonso era un diminutivo de Ildefonso. Y es verdad que son 2 nombres que están muy confundidos en la historia. ¿Y tus padres no te lo habían comentado? No, mis padres yo creo que estaban en esa creencia también, ¿no? De que realmente, porque a un tío mío le sucedía lo mismo. Mi tío Alfonso en el carnet ponía Ildefonso, pero los reyes de España, los famosos reyes Alfonso de España, su onomástica era San Ildefonso. Es decir, son 2 nombres que están muy, muy vinculados y muy relacionados. A mí me viene muy bien, por cierto. ¿Sí? Sí, porque a mí en el momento en que alguien me llama y me dice Ildefonso, ya digo, un ministerio, la policía, algo oficial. Hacienda. Ahora, si me llaman y me dicen Alfonso, digo, alguien amigo, cercano. Estupendo. Bueno, cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el lector en estas 2 novelas, para los que no conozcan la saga? Pues, bueno, yo intenté recoger en estas 4 novelas que fueron concebidas ya desde el inicio como esas 4, que son 4 estaciones del año, 4 momentos de la historia de España entre el 86 y el 96, 4 temáticas distintas, 4 bandas sonoras diferentes que se escuchan en cada novela. El Zaidín.
pero un solo escenario, que es el Zaidín, ¿no? Y entonces el Zaidín sirve, digamos, como de laboratorio experimental donde se va a exponer todo lo que sucede, ya no solo en Granada, sino en España, ¿no? Que es la tremenda metamorfosis social que sucede entre el año 86 y el año 96, ¿no? Es decir, y en el Zaidín yo creo que es muy ejemplar de cómo ese barrio a mediados de los 80 todavía es un barrio rodeado por descampados, ¿no? Y cuando ya llega el año 96 resulta que tiene una serie de instalaciones y edificaciones que eran impensables 10 años antes. Y siguen un poco yo siempre cito a ese filósofo, Alfonso Guerra, cuando dijo lo de este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió, y como realmente 10 años después es un país totalmente irreconocible. Paro ahí, paro en el 96, porque el 96 creo que empieza otra historia con mayúsculas, una historia diferente, que la historia es la irrupción de los teléfonos móviles, la instauración de la ofimática, la aparición de las redes sociales, ¿no? Que va a venir poco después, y entonces ahí empieza ya otra saga que ya escribiremos. Otra saga, ¿no? que ya escribiremos, sí. Bueno, ¿qué tiene de ti Matías Verdón, nuestro querido detective? Algo tiene que tener de Alfonso de Ildefonso. Todos tienen. Pero es verdad que yo cuando compuse a Matías Verdón y a Desastres, que soy inseparable, lo tuve fácil, porque bastaba recordar, ten en cuenta que esa época que se refleja en las novelas del 86 al 96 es prácticamente esa primera juventud, ¿no? Mía, con lo cual los recuerdos están muy fijados, lo que va desde los 18 años, ¿no? Hasta antes de cumplir los 30. Y entonces a mí cuando yo compongo ese personaje lo tuve fácil, porque bueno, era coger un pedacito de 4 vecinos y montar un Frankenstein, ¿no? Que es Matías Verdón, y coger otros pedacitos de 4 vecinos y montar a Desastres. No me costó mucho trabajo, como el resto de personajes, porque de alguna manera yo los había observado, había vivido con ellos, ¿no? Lo que sí es cierto que sobre todo cuando ya llevas una serie y cuando se trata de personajes de serie, como es esto, ¿no? Quizá no es el caso de personajes de una sola novela. Cuando se trata de personajes de serie llega un momento en que realmente toman vida propia. Es decir, llega un momento de tal coherencia que ya van por libre, ya casi no son tuyos, sino que se mueven ellos mismos, reaccionan ellos mismos, hablan ellos mismos, y yo lo único que hago es que tomo nota de vez en cuando de lo que ellos quieren de lo que ellos deciden hacer y decir. Bueno, ¿por qué elegiste el género negro para contar esta historia y qué tiene tu novela negra que se diferencie del resto de novelas negras? Sí, bueno, yo eso lo tengo muy hablado con mi compañero, con Alejandro Pedregosa, que llevamos cierta paralelismo en cómo afrontamos la literatura, ¿no? La narrativa. Está dentro de la novela negra quizá por una cuestión clasificatoria, ¿no? Porque bueno, sí es verdad, se cometen delitos, hay crímenes, pero realmente está mucho más cerca de un costumbrismo mediterráneo, un neocostumbrismo podríamos decir, o incluso muy cerca de la novela social. Eso ya lo decía el maestro Juan Madrid cuando decía que el refugio de la novela social era la novela negra, y no ahora, sino desde los tiempos quizás del hardboiled norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, yo también admiraba muchísimo la obra, y sigo admirando la obra, por ejemplo, de autores como Vázquez Montalbán, y bueno, pensé, bueno, si Barcelona tiene un Carballo y Carballo tiene Barcelona, yo puedo darle el Zaidín a quien me parezca, ¿no? Y entonces decidí dárselo a ese Zaidín, ese territorio Comanche, literario, ¿no? Que luego tiene su gran parte de realidad, pero también su gran parte de ficción, ¿no? Como territorio literario que es.
Bueno, ¿qué nuevo, aparte de estos dos, que sé que van a salir los dos siguientes, me ha dicho en otoño, si no me Sí, equivoco? la idea es estos dos ahora, los otros dos en otoño. Que y, son digamos, Para tan largo viaje, es el último, y el penúltimo, que no recuerdo el título. bueno, se ¿O cómo se recuperará también el título original, que era Con tus dientes de marfil, que es, digamos, el libro sobre copla. Cada uno tiene el primero, un gorrión sentimental, evoca el tango, a Sí. melodía arrabal. La melodía De arrabal. hecho, bueno, además de que el gorrión es el símbolo por antonomasia del zaidín, ¿no? Y Si me pudieras querer es el bolero, Con tus dientes de marfil es la copla, y Para tan largo viaje es la canción ligera, la rumba, ¿no? Porque claro, mucha gente no se da cuenta que Para tan largo viaje es de una canción de Nino Bravo, ¿no? Aunque así sacada de contexto la frase no lo parezca. Bueno, tienes entonces, en otoño saldrán los otros dos, Sí. pero ¿qué nuevos proyectos literarios tienes entre manos? Sigo trabajando en ese territorio del zaidín, y ahora estoy casi terminando una historia que sería, podríamos decir que es como las memorias de un chorizo. Podemos decir, el chorizo fue ese elemento legendario, ¿no? De los 80. Del zaidín y de tantísimos otros barrios, ¿no? En otros lugares se les llamó kinkis, ¿no? Era como se les llamaba. Y entonces es una novela corta, no muy larga, pero que lo que hace es narrar la vida de una persona, y sobre todo tiene mucho que ver con qué supuso la heroína en los 80 en las ciudades españolas, y bueno, y desde luego mucho elemento social, aunque está revestida también de cierta crónica negra, ¿no? Es decir, porque también sucede un hecho delictivo que no vamos a desvelar ahora mismo. Todavía no. Y sucede justo antes del inicio de las novelas de Matías Perdón. Pero aparecen personajes reconocibles, no los principales, digamos, de la saga, pero sí aparecen esos secundarios, ¿no? Que van a aparecer luego en la saga de Matías Perdón, están ahí también, ¿no? Porque forman parte del paisaje del zaidín, al menos de mi paisaje, ¿no? Del zaidín. ¿Das cursos de escritura aquí en Granada? Sí. Con diferentes asociaciones y diferentes instituciones? Diferentes lugares, sí. En diferentes lugares. ¿Qué consejo le darías tú, el mejor consejo que crees que le podrías dar tú a un escritor que está empezando? A quien empieza, leer y copiar. Yo creo que es la forma de leer, imitar lo que te gusta, pero también, bueno, como ejercicio de estilo. Como ejercicio de estilo. Y nosotros tenemos una fórmula en nuestra escuela que creo que es muy interesante, que es, lo que hacemos es que... Tusitalas, ¿no? Tusitalas es uno de los cursos que doy, que es un curso, digamos, más progresivo. Luego tenemos unos clubes de escritura que llamamos, y en los clubes de escritura lo que hacemos es que cada escritor del club es lector del resto de escritores, con lo cual ahí sí se da un gran avance en la creación, ¿no? Porque lo que también necesita indiscutiblemente alguien que empieza a escribir es alguien que le pueda leer. Eso es fundamental. Es decir, se avanza en la escritura cuando tienes la contestación del lector, cuando tienes el contraste que te va a dar el lector, porque escritor sin lector no es nada, como lector sin escritor no es nada, ¿no? Entonces yo creo que es muy necesario la respuesta en el otro lado, ¿no? La devolución de ese eco para poder pulir, corregir y seguir avanzando. Bueno, antes de que terminemos, te voy a pedir que nos recomiendes un libro que no sea tuyo. Vale, pues mira, hay muchos, porque claro, esta feria ha sido de un no parar, ¿no? de libros, pero yo porque es un tema que me interesa mucho. Hace muy poco el Instituto Cervantes ha presentado una colección literaria que se llama Galeotes, donde lo que se está haciendo, emulando los galeotes aquellos que liberó el Quijote, ¿no? en la novela de Cervantes, y ahí se están recuperando textos sobre todo del exilio español.
Hay un texto de Arturo Barea, muy desconocido, que es la primera biografía que se hace de Lorca en el año 47. Hay unas cartas cruzadas entre Max Aub, que está en el exilio, y Dionisio Ridruejo, uno de los vencedores de la guerra, unas cartas muy donde se ve perfectamente esa herida, ¿no? Hay un libro de Federica Monsen, que son sus primeras memorias cuando se va a Francia, el calvario que pasan en los campos de internamiento franceses, la llegada de los nazis a París, ¿no? Entonces es una colección que creo que es muy interesante por lo que tiene de esa memoria que hay que recuperar, ¿no? De hecho, leía el otro día cómo Dionisio Ridruejo, que es de esos vencedores, ¿no?, le dice a Massaub, echamos mucho de menos esa otra parte, ¿no? Es decir, esa otra España que ya no está aquí, esa España. Entonces, a mí es un tema que me interesa muchísimo, esa recuperar la memoria, recuperar esa España que se fue, sobre todo, además, para que sea algo que no pueda volver a suceder jamás. Importantísimo. Bueno, pues tomamos nota, además todo lo que propone el Instituto Cervantes siempre suele ser una maravilla. O sea, sí, además sabes que son textos que luego son textos que muchos de ellos ni han sido publicados, sí, sí. Porque son textos que difícilmente a lo mejor pueden tener salida en otro tipo de editoriales, lógicamente, ¿no? Porque no son textos difíciles de encontrar. Pues nada, enhorabuena por recuperar al detective, que lo podamos volver a encontrar en las librerías, Un gorrión sentimental, si me pudieras querer, por Ediciones PG, aquí de Granada. Y bueno, pues muchísimas gracias a Alfonso, que vaya muy bien con Un gorrión sentimental, y si me pudieras querer, que es una alegría que esté de nuevo en las librerías. No, si me pudieras querer, yo te quiero. Vale. Yo a ti también, lo sabes. Así que enhorabuena, que el año que viene nos vemos aquí con novedad literaria, que vaya muy bien, que tengas muchos actos, que hagas paseos literarios por el Zaidín, que lo hacías antes. Sí, sí, y tengo previsto uno en junio. Vienen desde Francia a hacer un viaje por literario por el Zaidín. Fíjate dónde vamos a terminar. Y gracias, que aquí estamos en 7TV, que aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Mariana.